tracción. Gracias por seguir con la doble tracción. En estos momentos, el MEP no obligará a nadie a recibir educación sexual. Las guías sexuales del MEP fueron objeto de controversia recientemente en este año, incluso motivando la famosa manifestación de A mis hijos los educo yo. Ya en 2012, varias familias se presentaron hasta 2.000 recursos de amparo en contra de las guías sexuales, en contra de este programa del MEP, y eso terminó por una resolución de la Sala Constitucional, donde decían básicamente que por proteger la objeción de conciencia de las personas no podía ser esto una clase obligatoria. Ahora, gente, antes de entrar en la parte de obligatoriedad, de si hay o no que obligar a la gente a recibir educación sexual, ¿cuáles son los contenidos de educación sexual que se deberían dar? Porque, según los datos, la gente sí quiere educación sexual. Más del 80% del país ha manifestado que desean estos contenidos. O sea, que la discusión más bien empieza por cuáles son esos ejes de estos programas. Bueno, a mí me parece que las actuales guías y los contenidos que proponen me parecen bastante asertivos, darle un proceso de entender cuáles son los cambios biológicos que pasan en el cuerpo en cada etapa de la vida y también entender las fases que conlleva emocionalmente esos procesos. Entonces, creo que hay que entender que los contenidos, a la luz de implementarlos, también se van a ir transformando. Habría que darle un proceso de evaluación de entender qué contenidos son efectivos y cuáles no son efectivos a la hora de entender la integralidad de la sexualidad como tal. Entonces ahí podríamos empezar a decir, cuando ya se hayan implementado, cuando haya gente que haya pasado por la educación sexual, decir, bueno, este contenido realmente no operativizó este contenido en la forma que esperábamos, hay que cambiarlo, hay que cambiar unos ítems, hay que cambiar la estrategia pedagógica. Pero ¿cuáles son para vos los que de fijo tienen que estar? Porque, por ejemplo, un sector como el de Mis hijos los educo yo está en contra de la presencia de un contenido sobre anticonceptivos, está en contra de la presencia del contenido de la homosexualidad, porque consideran que eso promueve la homosexualidad. Yo no tengo problema con eso, pero bueno. De hecho, digamos, un poco la posición de la Iglesia en cuanto a la educación sexual es que se tienen que cumplir al menos 3 cosas. En primer lugar, tiene que ser una educación sexual clara, hablar y decir es pene, es vagina, y no ponerse, digamos, con puritanismos que no son necesarios. Entonces la Iglesia dice esto, que tiene que ser gradual, tiene que ser de acuerdo al crecimiento de el chico, bueno, o la chica, la persona, ¿verdad? Y por último, tiene que ser completa en cuanto a temas, extensión y también profundidad. Es decir, la fuerza que mueve el instinto sexual y la finalidad de este. El dominio, los abusos que tiene y también las desviaciones que hay, que es ahí donde la Iglesia está en contra. Digamos, Pero yo no está en contra entendería como desviación, digamos, entender la Desviaciones, sexualidad desde la parte psicológica, digamos. Es como decir que ser transexual o la orientación sexual es una enfermedad, eso es parte de un complemento que hace a la persona. Y me parece que en eso estamos de acuerdo. Si hay un proceso de que según tu nivel vas a tener contenidos y vas a tener una experiencia. Entonces me parece que la Iglesia, al decir desviaciones, lo que está diciendo es, bueno, nosotros no creemos en que existe la homosexualidad, entonces por lo tanto debería taparse. Y también es una discriminación con las personas que tienen una forma distinta de vivir la sexualidad. O sea, al fin y al cabo, solo el término desviaciones ya es bastante peyorativo contra una comunidad que, si bien es cierto, o sea, muy probablemente en la etapa de la adolescencia algunas personas apenas están explorando su sexualidad, es una realidad de que hay unas personas que son abiertamente homosexuales o que son bisexuales o que incluso son lesbianas también. Entonces, el hecho de que precisamente en esa integralidad de la educación sexual se incluya también el reconocimiento de que hay personas que viven su sexualidad de esa forma, a mí particularmente me parece muy importante. Ahora estabas diciendo cuáles contenidos considerábamos que eran importantes. Yo también considero que es sumamente importante, o sea, en un país donde vemos que hay 30 embarazos diarios de niñas menores de 15 años y que algunos de esos casos son productos de violación, es súper importante también no solo enseñar de la parte biológica, de la parte psicológica, de la forma en la que se vive la sexualidad, sino también lo que corresponde a un abuso a esa sexualidad y a ese ejercicio individual de la sexualidad de la niña. Por eso hablamos del dominio y de sus abusos. Pero para vos está mal hablar de preservativos, por ejemplo. Por supuesto, pero porque hay que... Ok. Dale, Beatriz, mándese. Bueno, vamos a ver. Primero hablaste sobre las relaciones sexuales y su finalidad.
O sea, ¿cuál es la finalidad? La finalidad no puede ser el matrimonio, ¿verdad? O sea, o tener o procrear un hijo. A veces la relación sexual suele ser únicamente placentera o porque estás con alguien en una relación. Bueno, ¿verdad? es que exactamente Pero digamos, eso la ¿no iglesia lo viene a señalar y dice, no podemos reducir la sexualidad a una cuestión meramente Es que no sé. física y de Pero, placer. Marvin, reduce, incluso se dice que- ¿por qué es reducirla a placer si lo que más bien creo que aspiramos nosotros? O sea, creo que nosotros cuatro, tal vez, si no me corrigen, tenemos de acuerdo en que lo que debería hacer es hablar de todas las posibilidades en las que se puede asumir la sexualidad. O sea, no solo no reducirla nunca a la parte carnal, sino también hablar de la parte emocional de la que hablaba Paola. No solo reducirla a que la sexualidad es para el matrimonio. También no va a ser eso, sino que también puede ser De fuera hecho, del matrimonio. de hecho, ¿Por qué? Porque todos superinteresante. podemos vivir la sexualidad de maneras De distintas. hecho, El eso punto es vivirla superinteresante. sanamente. De hecho, es súper interesante porque en realidad la iglesia no visualiza la sexualidad y mira el matrimonio. En realidad es un dominio de sí mismo. O sea, que La está mal tener iglesia sexo. Pero habla, entonces- no, No, la iglesia habla de un dominio de abstinencia, sí por ejemplo, mismo. que las guías también no hablan, las guías también hablan de abstinencia, pero también hablan en un país que el 2% de los maes no saben, ni siquiera, no solo no saben ponerse un condón, no saben qué demonios es un condón. O sea, a mi criterio, precisamente por eso es que, así como es obligatorio matemáticas, estudios sociales y un dominio básico de ciertas informaciones desde la educación pública, la educación sexual también es, sobre todo cuando hay niños que muy probablemente ese concepto de a mis hijos los educo yo, también les van a enseñar que la violencia de género está bien, que las violaciones están bien, que el acoso sexual, el acoso callejero están bien, y precisamente por eso debe tener cierta objetividad desde el punto de vista de la educación que se da en las aulas educativas de la educación pública, decirles a esos niños que no van a recibir esa información que eso está mal. Aquí yo también voy con Adrubal por el hecho, una experiencia personal. A mí a los 12 años me vino una menstruación y mi mamá nunca me había explicado qué era. O sea, yo no tenía idea qué era. Yo nada más llegué al baño y dije, ¿qué me pasó? Una hemorragia. No, en serio. Como a o mi sea, abuela, a mi abuela le pasó eso. O sea, mi abuela tiene, o sea, incluso ella como que contaba esa historia como que le dolía, digamos, porque fue un shock para ella, porque creyó que tenía una hemorragia. Ahora, Marvin, Pero es que hablarle a la también gente... ella Pero, digamos- quiero aclarar una cosa con respecto a eso que está contando Beatriz. La iglesia está de acuerdo en que se hable de estas cuestiones de menstruación y todo Y eso. homosexualidad. Sí, pero es que yo creo que Pero, también hay que entender. pero una pregunta, ¿eso no es invisibilizar lo que existe? Es que O sea, porque los esto- homosexuales existimos. No, pero es Hola. que, ojo, es que, ojo, es que Pero la no, iglesia, pero yo es que la creo que iglesia sí también habla de hay que- eso, o pero sea- no lo invisibiliza, es peor, dice No, pero que es no una quieren- desviación. Pero no O quieren sea, hablar lo de eso, o censura y quieren lo- hablar y de lo- eso y como lo como una denuncia. desviación. O sea, ¿no quieren hablar de eso o quieren hablar de eso como una desviación? No, eso no hay que hablarlo. Y eso no invisibiliza a, Ya a una después, comunidad a los que hay, 18 Marvin. a los 18 Eso no invisibiliza a una años, comunidad que hay. Ya la persona, el joven... Marvin, pero el problema es que Eso me sabe que es parece que a los muy 18 años, si usted no ha adultocéntrico conocido, si usted no ha "No quiero reconocido que hablar de existe esto". el homosexual, los transexuales hasta los 18 años, usted probablemente es una persona muy intolerante, Marvin. Porque porque si uno crece creyendo que Los solo existen psicólogos- heterosexuales, los y uno psicólogos llega a los hablan- 18 años a los darse cuenta de que hay psicólogos homosexuales, saben- Los psicólogos hablan de que la sexualidad se construye hasta los 24 años. no. Una cosa es que la sexualidad construyen las personas, otra cosa es que yo a los 15 años crea que no hay homosexuales y que no vea homosexuales y que no existen. Eso es lo que provoca, es lo que sucede en Estados Unidos, que nunca conocen a los hay musulmanes experiencias y llegan y personales, después hay asocian musulmanes con experiencias- terroristas. Yo Hay creo que ya eso experiencias es otro personales tema, pero- de muchachos que a mí me han conversado de que ellos bien han tenido una experiencia con un hombre, pero luego dicen, no, ¿qué pasa? Yo no soy homosexual. Y luego quedan tachados de por vida por la misma comunidad. Se nos fue el tiempo, no llegaremos a hablar de obligatoriedad, pero va a haber tiempo para eso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de la doble tracción.